Hola, buenos días, bienvenidos. Yo soy Paula Inglese y hoy me acompañan Mía Pequerle, Lautaro Sánchez Guizer, Joaquín Morá, Rodrigo. Y bueno, como invitada especial tenemos a Janina Fresotti, que es investigadora de la UNOVA. Contanos, Yani, un poco de lo que haces. Bueno, buenos días a todos. Como Paula dijo, mi nombre es Janina Fresotti, yo soy docente e investigadora en la UNOVA y en el CONICET. Y mi tema de investigación es la violencia de género adolescente en las redes sociales. Y a partir de eso estuvimos haciendo una investigación larga que ya lleva 2 años y medio más o menos, en la cual estuvimos justamente investigando las experiencias que los adolescentes tienen de violencia de género en las redes sociales, y lo hicimos con adolescentes de la ciudad de Junín, de escuelas públicas, privadas, urbanas y rurales durante 2021, 2022 y 2023. Bueno, Yani, contanos, ¿por qué este tema te llamó la atención? Bueno, en primer lugar me llamaba la atención la exposición que las juventudes hacen en las redes sociales, sobre todo lo que tiene que ver con la imagen. Entonces, bueno, empecé preguntándome qué los llevaba a, por ejemplo, a subir determinadas imágenes y cuáles eran los riesgos que podían llegar a correr a partir de esa exposición. Eso fue lo primero que me impulsó. Y después, al estudiar el tema y a leer diferente bibliografía, bueno, me fui encauzando para ver cuáles son los tipos de violencia que pueden sufrir y cuáles son las conclusiones en las cuales han llegado este tipo de estudios en otros lugares del mundo. ¿Y qué tipo de violencia sería, por ejemplo? Bueno, básicamente los tipos de violencia que fui observando en las redes tenía que ver, por un lado, la violencia de pareja, esto es el control, la vigilancia que se ejerce en relaciones sexoafectivas, y también, por otra parte, todo lo que tiene que ver con el acoso sexual, digital en este caso. También vimos el tema de la discriminación por motivos de género que tiene lugar en las redes sociales. Y por último, bueno, todo lo que es la viralización de contenidos íntimos, ya sea rumores, humillaciones y también imágenes íntimas. ¿Y en qué tipo de redes sucede esto? Bueno, en todas las redes, sobre todo obviamente en las que más están usando actualmente las juventudes. Pero básicamente las redes que más mencionan son el WhatsApp, el Instagram y el TikTok. Yo, bueno, me acuerdo que has hecho muchas encuestas a los adolescentes. Nada, te quería preguntar si crees que la mayoría saben los riesgos que corren al difundir cosas que, bueno, muchas veces no son ciertas. Bueno, sí, primero hicimos encuestas en las cuales participaron 546 personas, chicos y chicas de la ciudad de Junín, y después hicimos grupos de discusión, un total de 18 grupos de discusión en los cuales estuvieron presentes más de 400 adolescentes y participaron de manera activa 199 personas. Digo, de manera activa me refiero a dejando su testimonio. Bien, y a partir de esos testimonios lo que encontramos es que, o sea, vos me preguntás por qué hacen esto y si saben los riesgos. Bueno, claro. En general sí saben los riesgos. Saben los riesgos porque o les ha pasado alguna situación como mínimo incómoda o les ha pasado a algún conocido. Sí. El tema es que lo suben igual, ¿por qué? Porque forma parte de la cotidianeidad digital, forma parte de su convivencia digital. Es como que si no se quedan afuera, si todo el mundo lo hace, bueno, es lo que más o menos se espera. Y es la manera de comunicarse y de relacionarse. Bueno, igual que habías dicho que habían hecho encuestas y eso, nosotros tenemos algunas que nos había dado Pato, como para preguntarte qué opinabas así en general. Sí. Habíamos hablado de qué red social es la más polémica, o si sabías que las redes sociales afectan, o sea, no si sabías, que las redes sociales afectan la autoestima y la autopercepción. Bueno, obviamente que yo todo lo que les cuento por ahí no son opiniones personales, sino es todo material que yo saco de los resultados de estas encuestas y de estos grupos de discusión que armamos, con lo cual lo que yo voy a contarles es lo que opinan los jóvenes, ¿no? Que a lo mejor ustedes lo saben más que nadie. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿La última?
Si las redes sociales afectan la autoestima y la Bueno, autopercepción. con respecto a la autoestima y a la autopercepción, lo que más me dijeron es que muchas veces cuando suben este tipo de fotos, a veces se trata de eso, o sea, ahí se pone en juego mucho el tema de la autoestima. Por un lado, la suben con la intención de recibir algún comentario agradable o algún emoticón, tipo fueguito, que es el más común. Pero por otro lado, también se exponen, cada vez que se publicitan estas fotos, se exponen a recibir agresiones, a recibir acoso. Esto, digamos, lo tienen en cuenta, pero ahí es donde se juega la autoestima. Y otra cosa que encontré con respecto a esto, contado también por los mismos jóvenes, es que en los primeros años la discriminación y las agresiones tienen muchísimo más que ver con el cuerpo, con el físico. Se agreden o se discriminan por esos motivos. En cambio, en los años superiores tiene muchísimo más que ver con el ejercicio de la sexualidad. Sí, sí, yo creo que la mayoría lo hacen por un tema de, capaz de aprobación social, por así decirlo. Y bueno, claro, hay muchos que no se dan cuenta que están expuestos también a cosas malas, a recibir comentarios malos. Bien, sí, con respecto a eso, yo lo que me gustaría destacar es que yo encontré que por un lado la violencia era muy común, estaba muy normalizada, pero por el otro lado, cada vez que se abrían estos espacios de debate, encontré que las juventudes estaban dispuestas a debatir este tema, digamos, estaban dispuestas a cuestionarse sobre estas prácticas y a revertir en muchos casos ciertas posturas. Por ejemplo, pasó que cuando se les planteaba este tipo de situaciones, muchos jóvenes contaban experiencias pasadas cuando eran más chicos y decían, hoy no lo haría. En un momento, cuando era más chico, me reí de tal persona por haber subido tal foto, hoy no lo haría. En un momento, cuando era más chico, difundí o mostré determinada foto que me había llegado, hoy no lo haría porque me pongo en el lugar de esa persona. Entonces, me parece sumamente importante generar estos espacios para que se pueda justamente poner en cuestión estas dinámicas y por ahí empezar a revertir alguna de estas acciones. ¿Vos creés que hay algún tipo de prevención ante estas cosas o algo que, cuando una vez, no sé, se llega a la violencia, qué se puede hacer al respecto? Bueno, a ver, hay que ver también el nivel de riesgo, ¿no es cierto? Una cosa, Claro. Lo que yo encontré que la situación más riesgosa solían ser, primero, la viralización de fotos íntimas o de videos íntimos, y en segundo lugar también el tema del acoso sexual, sobre todo por parte de gente adulta. Estas son las dos cuestiones que por ahí implican mayor riesgo, ¿no es cierto? Y en cuanto a la prevención, a mí me parece que no podemos hablar de prevención en sí, porque estas prácticas siguen pasando y no podemos impedirle a los jóvenes que no suban cosas o que no tengan un teléfono celular o que no tengan una red social. Esto me parece que no es el camino, Claro. pero sí hablar, estar atentos, que sepan cuáles son las posibilidades, las cosas que pueden pasar y estar atentos a darles herramientas para que puedan confiar, sobre todo en las personas adultas, y puedan acudir a las personas adultas en caso de que lo necesiten o en caso de que tengan una experiencia fea. Bueno, anteriormente habías dicho de que vos de lo que ibas a hablar ahora no era tu opinión, sino lo que habías investigado. ¿Vos qué opinas del tema? Bueno, yo opino justamente eso, ¿no? Opino que no se puede prohibir, que de ninguna manera se puede prohibir, que tampoco se pueden juzgar las prácticas, porque si nos ponemos en una posición de juzgadora, decir, bueno, ¿por qué subiste esta foto? No es el camino, porque en ese caso se estaría culpando a la víctima. Lo que yo opino es que, en primer lugar, hay que incentivar a las juventudes a tener esta capacidad de reflexión sobre sus propias prácticas y de tratar de debatir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y hasta dónde y por qué, pensando sobre todo en la persona que agrede o que viraliza, no en la persona que subió la foto. Claro. Y en segundo lugar, también opino que es fundamental que los adultos, padres, madres y docentes, tomemos esta posición para que justamente nuestras chicas y nuestros chicos puedan acudir a nosotros en caso de necesidad. Digamos, que no nos vean como que vamos a jugar, porque eso también aparecía en los testimonios. Muchas chicas que habían sufrido violencia de género, que venían sufriendo violencia de género desde hacía mucho tiempo, no habían podido charlarlo con nadie.
A lo mejor era la primera vez que se lo decían a alguien. Y a lo mejor estaban en esta situación de angustia desde hacía años a veces. Entonces, bueno, esto es lo que no puede pasar. Sí, es muy importante, la verdad, tener la empatía con el otro, de no apuntar con un dedo, siempre de ponerse en el lugar, de entender por lo que está pasando, ¿no? Claro, de escuchar primero lo que pasó. Claro. Y justamente de no caer en esto de difundir imagen, o sea, de otra persona. Bueno, esto fue un trabajo para taller de producción de lenguajes. Bueno, Yani, muchas gracias por acompañarnos en esta charla interesante sobre la violencia en redes, en los adolescentes más específicamente. Bueno, te agradecemos mucho por haber venido hoy a acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y por hablar de estas cosas.